En la cadena SER, Punto de Fuga. Con Pablo Morán. Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga. شبيل عزيز إلا شيء واحد أننا علينا أن نقوم بمسيرة خضراء. Debemos emprender una marcha verde desde el norte de Marruecos hasta el sur y desde el este hasta el oeste. علينا شبيل عزيز. Mi querido pueblo, debemos actuar como un solo hombre, de forma ordenada y disciplinada. Nos uniremos al Sáhara. ولنصل الرحم. Hace justo 50 años de este mensaje. Es Hassan II, padre del actual rey de Marruecos, y con estas palabras daba inicio a la Marcha Verde, la movilización popular hacia el Sáhara Occidental con la que Rabat forzó la salida de España de su última colonia. Mis padres son originales del Sáhara Occidental, del Aaiún, de la capital en concreto. Mi padre se crió primero con sus tíos y luego, cuando alcanza de alguna manera la mayoría de edad, vuelve al Aaiún, y ahí es donde empieza a trabajar en las minas de Bukra, de Fusbukra, pero a la vez se empieza en la clandestinidad pues a recibir esa llamada de la movilización organizada por parte del Frente Polisario, que entonces aún estaba en la clandestinidad, los primeros movimientos. La diputada Tess Sidi es saharaui. Su familia guarda la memoria de cómo era la vida en lo que todo el mundo conocía como la provincia española número 53. Pero en cambio mi madre, cuando yo le pregunto, porque ella tenía 18 años cuando se produce la Marcha Verde, yo le pregunto que qué recuerda, ¿no? Y yo, bueno, ¿y cómo era tu infancia? Y ella la recuerda como una infancia beduina, de una niña, ¿no?, que al final ha tenido que criar a sus hermanos con su padre. Ella no tiene tanto recuerdo de politizarse de alguna manera, pero sí de sufrir las consecuencias de la Marcha Verde, recuerda más cómo llegó en Soca a los campos de refugiados, más que previamente. Yo creo que la Marcha Verde le ha producido pues una conmoción dolorosa y no recuerda tanto o no le gusta hablar de ello. Es una de las grandes impotencias, porque siempre digo que conozco poco a mi madre porque me siento con ella y es una persona que relativiza mucho, que no te cuenta apenas todo lo que pasó, y no me quiero imaginar todo lo que pasó. Por entonces, y según el censo oficial, vivían en la excolonia 75.000 saharauis y 30.000 españoles. Con el dictador franco agonizante, la presión internacional empujaba a España a ceder la soberanía del territorio. Aquella Marcha Verde, iniciada el 6 de noviembre de 1975, fue definitiva, y estos son los sonidos que Ana Martínez Concejo ha rescatado de la fonoteca de la SER. أن نقوم كرجل واحد بنظام وانتظام. En 1975 el rey Hassan II de Marruecos llamaba a su pueblo a la Marcha Verde, una operación con la que el monarca, aprovechando la agonía del dictador Franco y de su régimen, ocupó el Sáhara Occidental, enviando a la zona 350.000 civiles marroquíes y 25.000 soldados, que se instalaron de forma pacífica durante 3 días. El 6 de noviembre, poco después de las 10:30 de la mañana, los primeros voluntarios marroquíes, llegados desde distintos puntos del país, cortaron la alambrada y entraron en territorio español. Rabat consideraba suyo un territorio que España se disponía a abandonar. Porque en agosto de 1974 España había aceptado la propuesta de la ONU de iniciar el proceso de descolonización de este territorio de 266.000 kilómetros cuadrados, semidesértico pero con grandes recursos naturales. Asimismo, nuestro país se había comprometido a celebrar un referéndum de autodeterminación en el primer semestre de 1975. Con la Marcha Verde, el monarca marroquí ignoraba este dictamen de la ONU. El embajador de nuestro país ante Naciones Unidas, Jaime de Piniés, exigió a Marruecos que frenara la Marcha Verde. No me sirve para nada, señor presidente, el que me digan que abrigan propósitos pacíficos. El que abrigue propósitos pacíficos, que se quede en su casa. Esa es la mejor solución para todas estas crisis y tensiones. Llegar a un territorio donde no es posible albergar a una masa humana de 350.000 personas es, cuando menos, disparatado.
Por eso nosotros queremos pedir amparo a este Consejo de Seguridad. Quisiéramos que Su Majestad el Rey de Marruecos desista de esta proyectada invasión. El 9 de noviembre, Hassan II ordenó a los participantes en la marcha que regresaran, tras dar por cumplida la misión, y trasladó el deseo de abrir una nueva página en la relación con nuestro país. El 14 de noviembre de 1975, una semana antes de la muerte de Franco, se firmaron los acuerdos tripartitos de Madrid, por los que España cedía la administración del Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania, sin contar con el Frente Polisario. En este acuartelamiento acaba de arriarse la última bandera española de Ayun. Ahí pueden entrar ya y pueden ocupar el cuartel. Sí, señor. O sea que ya está libre, ya está desalojado por nosotros, ya lo pueden ocupar. España abandonó definitivamente el Sáhara el 27 de febrero de 1976. El Polisario proclamó la República Árabe Saharaui Democrática y declaró la guerra a Marruecos y Mauritania, que se repartieron la zona, 2/3 para Marruecos y 1 para Mauritania. Cuando yo obtengo en 2022 la nacionalidad española, yo noto como una pequeña alegría y frustración por parte de mi padre, y es que mi padre se alegra por un momento y empieza a ilusionarse diciéndome: ay, hija, qué ilusión que ahora tienes DNI español y tienes otros apellidos, que ya no es el Teslem Sidi Hamoudi, sino el Teslem Andala Ubi, ¿no? Me dice, porque vas a poder ir al Sáhara Occidental y a lo mejor puedo dejar a tu nombre nuestra casa. Es decir, él tiene las escrituras de su casa en León y puedo dejarlas a tu nombre y así puedes ir a reformar la casa y a vivir ahí. Y me acuerdo que a mí me generó una gran tristeza porque por un lado yo veía en él pues el desazón de decir, no voy a poder, yo no veré un Sáhara libre, pero que al menos tú vivas en nuestra casa, ¿no? En León. Y entonces yo le miro así y le digo, yo por dignidad jamás voy a vivir bajo ocupación. Hay un aspecto que señalaba nuestra compañera Ana Martínez Concejo fundamental en este conflicto, que son los recursos naturales que atesora el Sáhara Occidental. Es un factor clave en la disputa de este territorio del que hemos hablado con el abogado Sidi Talebuya. El Sáhara Occidental, como siempre digo, es el mayor problema que tiene precisamente su riqueza. Partimos del mar. En lo que se refiere al mar, es uno de los bancos pesqueros más ricos del mundo, concretamente del Atlántico Norte es el que tiene mayor riqueza. Te encuentras con cefalópodos, lo que es el pulpo, principalmente en la zona de Dakhla, que es bastante demandado. Y luego, en lo que sea en la tierra, lo que se refiere a los minerales, nos encontramos con el mayor yacimiento de fosfato a cielo abierto del mundo, con una pureza de casi el 90%, o sea, lo que lo convierte en bastante más rentable que muchísimas de las minas que se explotan en el mundo. De hecho, tanto es así que desde el momento en el que Marruecos ocupa el Sáhara Occidental y empieza a explotar definitivamente esa mina, se convierte en el principal productor exportador de fosfato del mundo. Fíjate, cuando España el 26 de febrero del 76 se marcha del Sáhara, antes publica la Ley 40/1975, que es del 19 de noviembre, un día antes de la muerte de Franco, y esa ley lo que dice es que autoriza al gobierno para poner fin a su presencia, para descolonizar el Sáhara Occidental, preservando los intereses de España en el territorio. Esos intereses se referían principalmente a los recursos. Tanto es así que el INE siguió teniendo participaciones en Fosbucra, que es la empresa que explota el Sáhara Occidental, hasta bien entrado el siglo XXI. O sea, hasta antes de ayer, el Fosbucra seguía siendo participado por España. Seguía España teniendo participaciones en esa empresa de explotación de los fosfatos del Sáhara. O sea, España se va, pero deja ahí atados o medio atados, ahora nos lo explicarás, sus intereses, ¿no?, económicos. Exactamente, se marcha, pero no se va, se va a lo que es la administración, pero no se va el capital, por así decirlo. Y ahí se mantiene esa explotación, esa colaboración en el expolio de esos recursos naturales. De hecho, también hasta que ya entra España en la Unión Europea y empieza a gestionarse lo que es la parte de la pesca vía Unión Europea,
España también mantuvo un trato privilegiado, entre comillas, con Marruecos, para la explotación también, o sea, lo que es la pesca en el Banco Canario Saharaui. Y es reciente un acuerdo de la Unión Europea con Marruecos precisamente en la que se incluyen también productos saharauis, ¿no? Ahí ha pasado también algo, se ha hecho cierta triquiñuela para incluir eso ahí, ¿no, Sidi? Hubo un primer acuerdo en el que fue recurrido por el Frente Polisario ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y fue anulado en el año 2016. No anulado del todo, sino que el tribunal lo que vino es a decir que ese acuerdo no podía ser aplicable al Sáhara Occidental porque es un territorio distinto y separado de Marruecos. La Comisión y el Consejo de la Unión Europea lo que hicieron fue darle la vuelta para incluir el Sáhara Occidental. Entonces ahí ellos lo que hablan es del consentimiento de la población del Sáhara Occidental en vez del pueblo del Sáhara Occidental, que son dos conceptos jurídicos muy distintos. Y una vez que se vuelve a aprobar ese acuerdo, es recurrido nuevamente por el Frente Polisario y aquí sí hay una sentencia el 4 de octubre del 2024 que anula directamente esos acuerdos porque no cuentan con el consentimiento del pueblo saharaui. Antes el convenio no hacía referencia expresa al Sáhara Occidental y esa última versión que fue anulada en octubre del 2024 sí que incluía expresamente el Sáhara Occidental y decía que había contado con el consentimiento de la población del Sáhara. Claro, esa población incluye la población colona y excluye a más de la mitad del pueblo saharaui que nos encontramos en el exterior, los que estamos en el exilio. Entonces, intentan con esa triquiñuela sortear esa obligación de contar con la aceptación de los legítimos dueños de esos recursos naturales. Entonces aquí se parte, bueno, aquí tampoco me quiero yo meter, tampoco quiero liarte demasiado con lo que es el derecho internacional, pero sí que, bueno, aquí hay un principio básico del derecho internacional que es la soberanía permanente de los pueblos sobre sus recursos naturales y esas resoluciones de la Asamblea General, que son final de los años 60, primero de los años 70, lo que viene a insistir es en que los pueblos tienen derecho a decidir sobre la explotación o no explotación, incluso la prohibición de que se puedan explotar sus recursos naturales sin importar que redunda o no redunda en sus beneficios. Es decir, es una decisión soberana de cada pueblo. Entonces, en este sentido, ellos han intentado sortearla y, de hecho, ahora hay un preacuerdo que está ya en marcha dentro de la Unión Europea, en el que cogiendo, digamos, la última sentencia con pinzas, dicen que se presume el consentimiento del pueblo saharaui. Pero no se le pregunta al pueblo saharaui. Se presume. Entonces, pues nos encontraremos de nuevo en otra batalla judicial y dentro de 5, 6 o 10 años, que ya se dicte sentencia en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues volverá a decirle el tribunal, si es que efectivamente mantiene su doctrina, volverá a decir, oye, es que necesitas que ese pueblo te diga sí o no. Ya está, es que no tiene más y la forma de contar con ese consentimiento, salvo que convoques un referéndum, que estaría bien que lo hicieran, pero no lo van a hacer, es preguntarle al Frente Polisario, que es el Movimiento de Liberación Nacional Saharaui, es su representante, su voz ante la comunidad internacional. Mientras se siguen, ¿no?, explotando los caladeros y explotando esas minas de fosfatos que me decías. Mientras tanto, se siguen explotando el banco de pesca, se sigue esquilmando esos caladeros saharauis, se sigue explotando descontroladamente la mina de fosfato, que, como te decía, es a cielo abierto, pero es que además cada vez es más grande y el fosfato, según el tratamiento que se le dé, también puede ser incluso hasta tóxico. Entonces, hay una explotación descontrolada. De hecho, se puede ver desde Google Maps, se puede ver una línea blanca, que son más de 100 kilómetros desde Bucra hasta el puerto, hasta el mar. Y esa línea es el paso de lo que es la cinta transportadora que en su momento construyó España, pero el nivel de explotación y la falta y la inseguridad también que genera aquello también está contaminando todo lo que es esa región, o sea, un radio de más de 100 kilómetros, y es una barbaridad. Al mismo tiempo,
estamos también en lo que es la parte sur, en lo que es la parte de Dakhla. Hay una explosión de turismo low cost, de turismo exótico, de surf, de cosas muy guays, ¿no? que se quieren vender. Pero basta que salgas de esa península que viene a ser como Cádiz, un poco más grande, pero la forma sí es como la de Cádiz. Basta que salgas un poquito hacia el norte o hacia el interior del desierto, lo que te vas a encontrar es un mar de plástico. Igualmente lo puedes ver desde el mapa, un mapa de satélite, lo puedes ver desde distancia. Se ven ahí ese mar de plástico, como pasa con Almería, toda esa zona del sur de España. Es un mar de plástico y son básicamente tomates cherries y melones que se venden en los mercados europeos. Todo ese, te dirás, ¿no? Joder, con la cantidad de agua que absorbe un tomate, como que se planta en medio del desierto. Bueno, pues que es que esa es una de las zonas más ricas en agua subterránea del desierto del Sáhara, no del Sáhara Occidental, sino de todo el desierto del Sáhara. Entonces ahí están esquilmando también esos caladeros de agua, o sea, esos acuíferos se están vaciando, son esenciales en una zona donde apenas hay agua, no hay ríos ni llueve apenas, pero esa agua subterránea se está consumiendo a pasos agigantados y al mismo tiempo, precisamente por esos fertilizantes de los fosfatos que te decía, también se está contaminando ese agua subterránea. Entonces ya lo que nos quedamos es en que la vida tradicional nómada de los saharauis, que es de ganado, con sus camellos, con sus cabras y demás, de pozo en pozo cada vez va siendo menos, precisamente porque cada vez va quedando menos agua y el agua que hay encima está contaminada. Y por lo que he leído, Sidi, Marruecos lo que plantea para ese territorio es precisamente un gran centro como logístico, industrial, ¿no? de toda esa área, también para el África subsahariana, o sea, es industrializar todavía más todo aquello. Sí, Marruecos está, Marruecos necesita afianzar y legitimar de alguna manera su presencia en el Sáhara. Entonces, desde el primer momento en el que entra en el Sáhara, empieza la ocupación, lo que va llevando a cabo son acciones que incentiven el asentamiento de población en ese territorio, es decir, la colonización del territorio. Tanto es así pues que hay incentivos fiscales, cualquier marroquí que quiera establecerse en el Sáhara, en este caso como colonos, ya sea para montar una empresa, ya sea para vivir directamente, pues se le da una casa, se le da un terreno, se le da un dinero. Tiene una especie de cartilla, una especie de paga que le van dando mensualmente, y además tienen ventajas fiscales enormes para cualquier empresa que se quiera establecer. Entonces, todo esto al final es la misma política que lleva Israel en los territorios ocupados de Palestina, pues es igual, al final es una política muy común y muy transversal en cualquier parte del mundo donde se dan esas situaciones de ocupación. Pero en este caso, además, el Dakhla, por su ubicación geográfica, puede competir perfectamente con los puertos de Sudán, de Senegal, puede competir con Mauritania y puede competir con el puerto de Las Palmas como zona de paso Atlántico, África y Europa. Entonces, ahí están jugando en ese sentido para convertir, digamos, ese puerto que se están ampliando en un gran hub donde va a ser como punto de llegada desde África, desde América y desde Europa. Perfecto, sí. Lo último es que si te fijas en esta última resolución del Consejo de Seguridad que renueva la misión de Naciones Unidas, el posicionamiento que toman los distintos supuestos bloques, ¿no? Tienes por una parte China, por otra parte a Rusia, por otra parte a Estados Unidos, con Reino Unido y Francia, como tres bloques, ¿no? Cada uno con sus respectivos intereses. Aquí lo que está en juego es quién controlará las tierras raras, el telurio y el cobalto que hay en el Sáhara. Estamos hablando del 10% del yacimiento mundial, de la reserva mundial, se encuentra en el Sáhara. Y aquí China ya tiene el suyo, que lo explota por su propia cuenta, Rusia tiene el que va sacando de Ucrania, y Estados Unidos, Francia y Reino Unido quieren el del Sáhara Occidental y lo van a obtener a través de Marruecos.
Que es que esta es la clave, sí, que te la has guardado para el final, o sea que la riqueza en tierras raras, ¿no?, que tiene el Sáhara Occidental. Esa es la clave de la posición, del porqué de la vehemencia de Estados Unidos en defensa acérrima de la supuesta soberanía marroquí sobre el Sáhara, y esto es de ahora, de los últimos 5 o 6 años, o sea, no es algo tan que haya estado tan de siempre, y la posición, ese giro también que ha dado España, ese giro que ha dado Reino Unido y Francia. Bueno, Francia históricamente ha estado así, pero es que ahora con mucha más razón, porque además la Unión Europea toda esa zona la considera como una reserva estratégica, precisamente por lo que es decir, el control sobre lo que es el petróleo del siglo XXI. Esta votación en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, coincidiendo con el aniversario de la Marcha Verde, acerca más a Marruecos a conseguir ese sueño y aleja a los saharauis del prometido referéndum que defendía la propia ONU incluso antes de la salida de España. Marruecos gana una batalla más comunicativa y política que jurídica. Yo creo que esta sentencia hay que leerla en el contexto internacional en el que estamos. Un contexto internacional en el que no existe multilateralismo, donde Trump quiere resolver todos los conflictos de 70 años en el caso palestino, el nuestro de 50, en 3 días, ¿no? Como si establecer la ocupación fuera a resolver las cuestiones identitarias. Aunque nos impusieran la autonomía, jamás nosotros nos vamos a reconocer como marroquíes. Y ahí es donde reside el problema real. Creo que el pueblo saharaui y el Frente Polisario tampoco pueden hacer como que no ha pasado nada. Ha pasado, es importante no hacer como que no ha pasado nada, hay que revisarse y ver que el movimiento solidario se ha despolitizado, es decir, que la cuestión del Sáhara Occidental en España se está convirtiendo en una cuestión humanitaria. Y así suena hoy El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental. Allí está nuestro compañero Marc Ferrà. Hola Marc, ¿cómo estás? Hola Pablo, muy buenas. Bueno, vamos a explicar para empezar, Marc, dónde estás. Esa es y era la capital de la antigua colonia española. Allí quedarán huellas, sobre todo, de nuestro paso. Sí, estoy en El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental y de la excolonia española. A pie de calle no lo parece, pero reúne casi 500.000 de habitantes, una urbe de edificios bajos en medio del desierto, a media hora en coche del Atlántico. La entrada principal es un largo puente que cruza el río Saguia el Hamra y conduce a la zona de antiguas construcciones españolas, el Palacio Municipal, la iglesia, el antiguo parador. La ciudad nació con la colonización en un territorio históricamente nómada y organizado en tribus. Es una ciudad de ritmo tranquilo, más nocturna que madrugadora. También una ciudad de palabras justas, poco amiga de los micros, las cámaras y las preguntas relacionadas con política. No hablo de política ni con la almohada, me decía estos días una persona de aquí, del Aaiún. Esta semana en la que Marruecos celebra los 50 años de la Marcha Verde, la ciudad está engalanada. Calles llenas de luces, miles de banderas marroquíes, prácticamente una por farola, fotos de Mohamed VI que cubren vallas y fachadas y hoteles llenos de funcionarios o personas llegadas de otros puntos. Esta ciudad, como el 80% del Sáhara Occidental, está bajo control y administración marroquí. ¿Y qué ambiente se respira allí estos días, coincidiendo con la resolución de la ONU y este aniversario, Marc? 50 años de la Marcha Verde, pero también de la salida española y del inicio del conflicto entre Marruecos y el Polisario, entre la clase política, tanto en Rabat como aquí en El Aaiún. Hablan de antes y después. Por ejemplo, Hamdi Ould Rashid, el alcalde de la ciudad desde hace más de 20 años y diputado del Parlamento marroquí. La resolución es importante porque zanja, nos explicaba de forma definitiva, el conflicto del Sáhara. Es indiscutible la soberanía, consideraba el alcalde. El ambiente también es un poco como de cierre, de ciclo, como si la Marcha Verde para Marruecos se ha terminado y ahora empieza toda una nueva fase. En la calle podemos encontrar euforia en las celebraciones de esta Marcha Verde, también escepticismo, o bueno, más que quizás escepticismo, estar a la expectativa por cómo se va a trazar esta nueva etapa que Marruecos ya ha anunciado, que es desarrollar el plan de autonomía y negociarlo.
Laghdaf, por ejemplo, una de las personas con las que hemos podido hablar, recuerda que tenía 12 años cuando llegó la Marcha Verde. También la salida precipitada, dice, de los españoles, muchos vecinos suyos. Él salió a estudiar años después a Tánger, después a España, aunque más tarde volvió al Aaiún. Porque no podemos dejar a nuestros hijos una herencia de un problema que nosotros que ya tenemos ya 60 años, más de 62 años ya, que hemos realmente heredado de nuestros mayores, y dejarla a nosotros, a nuestros hijos para que la hereden, me parece mal. Tenemos que llegar a una solución, determinar ese tema y dejar la autonomía. Está bien, hay muchos estados que, como Alemania, los Landes, como Suiza, los cantones, tiene su lado positivo. Y después por encima, ¿qué quieres que te diga? Desde mi punto de vista está bien. Que otros no la quieran y tal, se la tienen que asimilar, lo tienen que pensar bien, tienen que saber qué es lo que van a dejar a sus hijos. No tenemos que pensar en nosotros, en lo que queremos nosotros. Otros querían, ya llevan más de 50 años en esto y no lo han llegado a conseguir, ni han llegado a ponerse de acuerdo. Solamente en censar la población no se han puesto de acuerdo, imagínate en llegar a otros temas. Esta parte, viable. Se sienta, se habla, se llega a un acuerdo razonable. Él considera que el plan de autonomía es una buena opción, está de acuerdo, espera, esto sí, que se expliquen los detalles de este plan y que se busquen los máximos puntos de acuerdo y encuentro dentro de la autonomía. Oye, ¿has podido ver alguna manifestación crítica a este plan marroquí o a favor de un referéndum? No, Pablo, no hemos visto ningún tipo de protesta. Lo que sí que hemos visto es una ciudad blindada con mucha presencia policial que ha aumentado estas últimas semanas de cara a la Marcha Verde. Algunas voces nos explican que hace tiempo que no hay protestas o intentos porque en el pasado las autoridades no las han permitido. Hay gente que vive en el Sáhara contraria a estar bajo soberanía marroquí que son favorables al Frente Polisario, aunque nos explican que con el crecimiento de la región, la llegada de nueva población, actualmente son minoría. Hablar de ellos en Marruecos es algo tabú. Se habla sobre todo de los que están en Tinduf para referirse a los que están en contra. Le hemos preguntado precisamente al alcalde sobre este tema. ¿Quién es esa gente? Mucho de esa gente no es del Sáhara, de gente que no quiere la autonomía, no es de aquí. Los jefes todos del Frente Polisario no es de aquí. Precisamente el rey, después de la votación de la ONU, habló que no puede haber ni vencedores ni vencidos. También hizo un llamamiento a las personas que están en los campamentos de Tinduf para que vuelvan al Sáhara. Una reconciliación que 50 años después es imposible saber, Pablo, si algún día será posible. Todos en un lado y en otro son muy, pero que muy escépticos. No sabemos si a pesar de las posibles resoluciones, las heridas abiertas por este conflicto se podrán algún día cerrar. Un poco la desmemoria que existe en España, no solo con el Sáhara occidental, sino como España. Muchos españoles ni siquiera saben que Marruecos ha sido protectorado de España y Francia, ¿no? Creo que la desconexión constante, la falta de empoderamiento que existe dentro de la memoria española no reconoce la ocupación de Marruecos y el Sáhara Occidental en su momento. Entonces esa falta o ese gap de memoria imposibilita que las soluciones sean desde la reparación y la justicia. Para bien o para mal, lo que mejor se nos da a los saharauis es resistir. Yo creo que resistiremos y que sobre todo no nos conformemos con que no ha pasado nada. Yo no habré visto un Sáhara libre o no he vivido en un Sáhara libre, pero sí que tengo un arraigo identitario muy grande que está por encima, yo diría, incluso de la cuestión territorial, que es la famosa frase, ¿no?, de ocuparon nuestras tierras, pero jamás nuestros corazones. Yo eso lo tengo muy grabado en mi forma de ser, digamos. Pues ya veis que no está escrita la última palabra en el Sáhara Occidental.
Vamos a seguir muy pendientes, como no, a la evolución de este territorio, al futuro de la excolonia española. De momento lo dejamos por este domingo. Seguimos acompañados el resto de la semana en cadenaser.com, en Facebook, en X, somos @puntodefuga y por supuesto en Ser Podcast, donde tenéis todos los capítulos para escuchar cuando queráis y para compartir, porque sois parte fundamental de este mundo que también importa. Hasta el domingo que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.